Bueno, buenas noches a todos. Ya de cara a nuestro próximo retiro, pues vemos muy importante las reflexiones nuevamente del libro de Psicología Revolucionaria. Vamos a tratar de estudiar 3 capítulos que están totalmente relacionados entre sí y que nos vienen muy al caso para lo que es pues los eventos que vamos a tener, ¿verdad? Estamos próximos a tener un evento los días 26, 27 y 28 de octubre en Mazamitla. Estamos antes de transmitir platicando un poquito del clima, las cabañas, ir preparados para un poquito más de frío, de calor, lo que sea, zapatos cómodos, y todo esto nos hace recordar pues que son eventos que son parte de nuestra vida, pero que si nosotros recordamos la última lectura que nos hablaba el maestro Samael, para recordar, se nos decía él, y creo que lo hemos ido reflexionando todos, que normalmente cuando a alguien le preguntan cómo es tu vida, qué es tu vida, pues uno se pone a relatar los eventos que ha tenido en la vida, pero realmente nunca tomamos atención de los estados interiores. El día de hoy precisamente es lo que vamos a estudiar. El maestro nos explica que si nosotros tomamos la vida solamente como las actividades que hacemos, pues vivimos una vida siempre, como ya se decía, ¿verdad?, de sentirse muchas veces víctimas de esas circunstancias. Pero si nosotros comprendemos que la vida es un gimnasio psicológico y que estamos aquí para aprender, y comprendemos que no somos solamente este cuerpo físico, sino que somos una esencia cuyos orígenes provienen incluso del cosmos, somos seres cósmicos, decíamos, por ahora sí que mencionarlo así, que cuando nosotros venimos tenemos una misión y que cuando nos vamos, cuando el cuerpo físico pues desencarnamos, es decir, dejamos la carne o dejamos el cuerpo físico, la vida continúa, la vida de la esencia, vamos a decirlo así. Entonces, pues eso nos hace siempre reflexionar. Y entonces, precisamente hoy, pues es muy importante esto que nos dice el maestro Samael sobre el estado interior. Dice, combinar estados interiores con acontecimientos exteriores en forma correcta es saber vivir inteligentemente. Ya con la frase de introducción nos está diciendo todo, ¿verdad? Yo puedo tener un evento exterior, pero si no lo combino con un estado interior, pues no sé vivir. Realmente hay muchas personas, como nos decía el maestro, grandes millonarios que están tan vacíos, gente aparentemente miserable que no lo es, y gente miserable que además de la miseria vive miserable, y bueno, todo tipo de ejemplos de acuerdo a lo que nosotros pues podemos observar en todos los seres humanos que nos rodean, ¿verdad? Y pues eso es importante ya de comienzo. Dice, cualquier evento inteligentemente vivenciado exige su correspondiente estado interior específico. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros tenemos que hacer conciencia de esos eventos y ponernos de acuerdo a ese estado interior que ahora más adelante se va a hablar. Empero, desafortunadamente, las gentes cuando revisan su vida piensan que ésta es en sí misma, está constituida exclusivamente por eventos exteriores. Pobres gentes, piensan que si tal o cual acontecimiento no les hubiese sucedido, su vida habría sido mejor. Suponen que la suerte les salió al encuentro y que perdieron la oportunidad de ser felices. Es que así pensamos, ¿no es cierto? Como las cosas no fueron afuera como yo creía que deberían ser o como yo quería que fueran, pues decimos, la vida no me dio a mí, el volado no me lo eché y la vida a mí me tocó muy mala, ¿verdad? Dice, lamentan lo perdido, lloran lo que despreciaron, gimen recordando los viejos tropiezos y calamidades. Aparte pues tenemos nuestra canción psicológica. No quieren darse cuenta las gentes que vegetar no es vivir y que la capacidad para existir conscientemente
depende exclusivamente de la calidad de los estados interiores del alma. Podemos pasar por esta vida y hasta ser recordados, pero como alma no. No importa ciertamente cuán hermosos sean los acontecimientos externos de la vida, si no nos encontramos en tales momentos, en el estado interior apropiado, los mejores eventos pueden parecernos monótonos, cansones o simplemente aburridores. Esto lo hablan mucho los tibetanos, ¿no? Ellos dicen que la mente del ser humano está enferma, porque ellos comentan que si tú te encierras unos días y dejas de ver la televisión y dejas de hacer las cosas que haces siempre, entonces te aburres. Se dice así, ¿no? En términos generales, ¿no? Dice uno estoy aburrido, ¿no? ¿O no? Y entonces ellos le llaman a eso una enfermedad de nosotros. ¿Por qué? Porque la mente no tendría por qué aburrirse si viviese en un estado de conciencia. Sí, es algo que tenemos que meditar y profundizar, ¿no? Vamos a seguir. Dice, alguien aguarda con ansiedad la fiesta de bodas. Es un acontecimiento. Mas podría suceder que se estuviese tan preocupado en el momento preciso del evento que realmente no gustase en ello ningún deleite y que todo aquello se tomase tan árido y frío como un protocolo. La experiencia nos ha enseñado que no todas las personas que asisten a los banquetes o a una bella o a un baile, gozan de verdad. Nunca falta un aburrido en el mejor de los festejos y las piezas más deliciosas alegran a unos y hacen llorar a otros. Muy raras son las personas que saben combinar conscientemente el evento externo con el estado interior apropiado. Es lamentable que las gentes no sepan vivir conscientemente. Lloran cuando deben reír y ríen cuando deben llorar. Control es diferente. El sabio puede estar alegre, mas nunca jamás lleno de loco frenesí. Triste, pero nunca desesperado y abatido. Sereno en medio de la violencia. Abstemio en la orgía. Casto entre la lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas melancólicas y pesimistas piensan de la vida lo peor y francamente no desean vivir. Todos los días vemos gentes que no solamente son infelices, sino que además, y lo que es peor, hacen también amarga la vida de los demás. Gentes así no cambiarían ni viviendo diariamente de fiesta en fiesta. La enfermedad psicológica la llevan en su interior. Tales personas poseen estados íntimos definitivamente perversos. Sin embargo, esos sujetos se autocalifican como justos, santos, virtuosos, nobles, serviciales, mártires, etcétera, etcétera, etcétera. Son gentes que se autoconsideran demasiado, personas que se quieren mucho a sí mismos, individuos que se apiadan mucho de sí mismos y que siempre buscan escapatorias para eludir sus propias responsabilidades. Personas así están acostumbradas a las emociones inferiores y es ostensible que por tal motivo crean diariamente elementos psíquicos infrahumanos. Los eventos desgraciados, reveses de fortuna, miseria, deudas, problemas, etcétera, son exclusividad de aquellas personas que no saben vivir. Cualquiera puede formarse una rica cultura intelectual, mas son muy pocas las personas que han aprendido a vivir rectamente. Cuando uno quiere separar los eventos exteriores de los estados interiores de la conciencia, demuestra concretamente su incapacidad para existir dignamente. Quienes aprenden a combinar conscientemente eventos exteriores y estados interiores marchan por el camino del éxito. Bueno, hermanos, pues a partir de aquí podemos comentar lo que cada uno sienta, no necesitamos tanto razonar, simplemente lo que nos llegue al corazón. También los que están por internet pueden participar, ya lo saben.
Pero sí que es una muy grata y grande reflexión la que el maestro Samael, como siempre, nos hace. Nosotros tenemos que aprender a comprender que existen eventos afuera en la vida de cada uno, pero que también existen los estados internos del alma y que depende de la calidad de esos estados internos es nuestra felicidad o infelicidad. Por eso siempre se ha dicho, los problemas no existen, por eso siempre se ha dicho, tú eres el que si quieres sufrir, pues tú sufrirás, ¿no? En realidad, haciendo una reflexión incluso más profunda o queriendo profundizar, me parece, ¿no?, que muchas veces ahí está una clave muy grande en esto que está diciendo el maestro. Cuando nosotros no sabemos combinar los eventos exteriores con los estados interiores, caemos víctimas de una autoconsideración tremenda, ¿verdad? Vamos a decir, dice uno, oye, yo pues hice esto, hice lo otro, hice por todos y a la mera hora nadie, ¿verdad? Lo que sea, que siempre nos sucede, siempre hay alguien que no es consciente, que no es considerado, que nos hace ver nuestra suerte. Y entonces es ahí donde nosotros decimos los famosos egos buenos, ¿verdad? Un ego bueno se convierte por añadidura, entonces es la otra cara del ego malo, porque finalmente cuando nuestros estados interiores no son conscientes, claro que lo que estamos haciendo está haciéndose con un ego bueno. Y cuando nosotros reflexionamos, pues podemos decir, bueno, pues allá cada quien, a mí me toca esto, yo de todas maneras disfruté, me gustó ver a mi familia, lo que sea, ¿verdad? Pero cuando nos quedamos ahí atorados, ¿no? Cuando mi persona se queda ahí atorado, entonces surgen esos estados interiores que dice el maestro que son perversos, ¿no? Son perversos porque nos volvemos conscientemente, vamos a decir, bueno, no conscientemente del alma, pero por lo menos no. Entran en nosotros otros estados negativos que pueden ser de venganza, que pueden ser de crítica, que pueden ser de muchas otras cosas. Entonces se dice que más peca, ¿verdad?, el que piensa mal, ¿no?, que el que incluso cometió el delito, ¿no? Sí. Bueno, dos reflexiones para mí muy buenas. No, una sí, una no, sino lo que es el estado, hacerse consciente cuando no conoce la gnosis y cuando ya la conoció es algo muy diferente. Porque aunque es paulatino o muy poco a poco de acuerdo a cada quien, es muy diferente, es bueno, es mejor. Y algo muy triste es darse cuenta que los egos se pueden, aunque se asuste uno de sentirlos, pero se hace consciente de ellos. Sin embargo, los egos malos son más difíciles de observar. Los malos. Los egos buenos. ¿Verdad? Los buenos, ¿verdad? Los sí. Egos los ve uno y se asusta de ellos, sí. Es consciente, pero los egos buenos no. Así es, en realidad nosotros mientras estemos inconscientes, pues si somos inconscientes, ¿qué es lo que está funcionando? Pues esa parte de la inconsciencia que se llama ego finalmente. Entonces, bueno o malo realmente no existe en una reflexión así, ¿no? ¿Cuántas personas pueden decir es que en la vida me sucedió algo tan terrible que por eso yo soy así? Y realmente podemos ser hasta justificar, ¿verdad?, el por qué soy así, ¿no? Yo antes decimos, y esa es una frase muy célebre en todos nosotros, o por lo menos en mi persona, ¿verdad? Es que yo antes no era así, ¿verdad? Es que debido a estos problemas es que uno se va haciendo así. Pero en realidad si revisamos, nos damos cuenta que no tuvimos la capacidad de los estados interiores apropiados del alma, es decir, estábamos inconscientes. Y pues lo único que pasó fue que nos agarró de sorpresa la ola, ¿verdad? Nos agarró dormidos la ola y nos arrolló, nos dio vueltas y nos dio volteretas, como vamos a ver en el siguiente capítulo. Sí. Hay una pregunta que creo que va a tener bastante cosa que platicar, porque se confunde mucho, ¿no? ¿Cuáles son los egos buenos? No había leído ese término en psicología revolucionaria. Bueno, el maestro Samael habla mucho en algunos aspectos, incluso en el Pistisofía,
en ese Pistis Sofía que vamos a abordar lo más pronto que podamos, también por internet, lo que se pueda abordar, uno se sorprende porque se da cuenta que el maestro habla no solo de egos buenos, sino de egos heroicos, de egos, o sea, estamos hablando de que esto es mucho más profundo de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Cuando nosotros hacemos una acción que parece aparentemente buena, pero la cobramos, nos quejamos, criticamos, quiere decir que no estábamos haciéndolo de conciencia despierta. Y eso finalmente le llamamos un ego bueno. Un ego bueno porque con una buena intención también, dice el maestro Samael, que se va al infierno, ¿verdad? Esto significa, dice él, que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. O sea, la intención es buena, pero los hechos no son reales. No son reales porque nuestro estado interior del alma no está desarrollado. Estamos más acostumbrados a los estados inferiores, emocionales, digámoslo así. Por eso aquí el maestro dice, control es diferente. El sabio puede estar alegre, mas nunca jamás lleno de loco frenesí. Alguien va a decir, no, yo sí soy una persona que sabe combinar inteligentemente la vida. Yo voy a una fiesta y me reviento, ¿verdad? Es muy difícil estar en control de los extremos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si a uno se le olvida, uno dice, bueno, pues si todos están emborrachando, pues hombre, yo también me emborracho, ¿verdad? Dice, triste pero nunca desesperado y abatido. O sea, la tristeza del alma son procesos, incluso que han vivido grandes seres. Tristeza muchas veces por la misma humanidad. Tristeza pues por acontecimientos que nos duelen y que tenemos que saber que somos humanos, porque si perdemos la humanidad y ya no nos duele, caray, saber que están viviéndose países en guerra, que están muriendo niños balaceados, que está habiendo todo lo que hay y no sentimos tristeza, bueno, pues ya no sé de qué estaríamos hablando, de un gran maestro trascendido no lo creo. Se siente porque se siente, dolor por la humanidad también, pero de eso a estar abatidos, desesperados, a punto del suicidio y tantas cosas, es otra cosa, ¿verdad? O sea, esos extremos de los que nos dice el maestro Samael, no sabemos vivir en estados internos apropiados. Nos dice también, abstemio en la orgía, ¿no? Son de las pruebas más difíciles. Estábamos platicando con mi esposo el otro día, pues claro, o sea, el maestro dice que bueno, todo redunda pues en la lujuria, vamos a decir, es el defecto principal y uno no lo alcanza a comprender. Pero si uno está en una reunión, se da cuenta que cuando la alegría sube, también las miradas empiezan a cruzarse y a decirse sin palabras muchas cosas. Y pues ahí es donde uno se mide también y uno sabe si se está alimentando de eso o no. No, aunque no se llegue a nada, en el astral se llega a mucho, aunque ustedes no lo crean. Entonces, estar en un estado interior apropiado es simplemente el estado de autoobservación, por allí comienza. Yo puedo querer hacer 1000 cosas buenas, inclusive en la gnosis, pero si mis hechos no son congruentes, si mis estados interiores no son apropiados, yo tengo que revisar, o tenemos que revisar cada día. Y como dicen, impepinablemente tenemos que vivir alertas, como el vigilante en época de guerra, porque si no lo hacemos así, si por un momento decimos me doy un descansito, desfilan y desfilan y desfilan los defectos dentro de nosotros y los eventos exteriores se convierten sí en una fiesta muy buena donde hubo mucha borrachera, donde hubo mucha coquetería, donde hubo mucho de todo, ¿no? Es esto lo que se menciona, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar? El siguiente capítulo nos lo explica todavía mejor el maestro. Bueno, ya se le dieron algunas respuestas, decían lo difícil que es, dice, ponerse contento, muy contento por recibir un regalo, es un ego que se manifiesta, es lo que todos, sin olvidarse de sí mismo, pues
Es que no hay bueno ni malo en realidad. Ahora que estemos en el retiro vamos a tratar de profundizar en esto, pero lo que nosotros necesitamos es mirarnos adentro y no propiamente calificar, ay, descubrí un ego es malo, ¿no? O sea, descubrir un ego es trabajar y punto, ¿no? No es esas crisis que a veces tenemos porque nos vemos defectos que no habíamos visto, que no conocíamos, son propios de principiantes en la gnosis. Se supone que a las alturas en las que nos encontramos ya, sobre todo los que llevan la secuencia de las conferencias, ya no deberíamos de sentir esa gran depresión y miedo porque descubrimos un defecto. Al contrario, deberíamos de decir qué gran oportunidad y comprender que la vida va a ser el gimnasio adecuado donde la divinidad, si nos está ayudando, nos va a poner las circunstancias justas para darnos cuenta de estos aspectos, ¿no? Precisamente. Cada día es precisamente esa oportunidad. Entonces el maestro nos aclara, dice, estados equivocados, incuestionablemente en la rigurosa observación del mí mismo, resulta siempre impostergable e inaplazable hacer una completa diferenciación lógica en relación con los acontecimientos exteriores de la vida práctica y los estados íntimos de la conciencia. No tenemos que separarlos, sino diferenciar, ¿verdad? Voy a la boda, a lo mejor alguien se casa, pero pues es tanta su preocupación, dice el maestro, que a lo mejor no disfruta ni su propia boda, que es algo muy común, ¿verdad? Que son los novios los únicos que no disfrutan, a menos que tengan una economía muy buena, paguen los servicios de alguien que se las organice, ¿verdad? Bueno, hoy en día hay muchas cosas diferentes, pero en realidad es así, ¿no? O sea, dice alguien, es que bauticé a mi hija, pero pues no disfruté, o sea, yo me la pasé ahí corriendo para acá, corriendo para allá, y todos disfrutaron menos yo, ¿verdad? Pero bueno, es un ejemplo nada más. Dice, necesitamos con urgencia saber dónde estamos situados en un momento dado. Fíjense bien en esto. Necesitamos con urgencia saber dónde estamos situados en un momento dado, tanto en relación con el estado íntimo de la conciencia como en la naturaleza específica del acontecimiento exterior que nos está sucediendo. Necesitamos siempre estar ubicados en qué estoy haciendo y cómo está mi estado interior. ¿Dónde estoy y cómo está mi estado interior? Podemos, hablando del retiro, poner otro ejemplo. Podríamos dedicarnos a prepararlo tremendamente, ustedes a prepararse tremendamente para su viaje, estar tan metidos en que haya alguna situación, ¿verdad? Que cuando llega el retiro, pues no logramos entrar en el estado interno que se necesita. Y precisamente un retiro sería una oportunidad para que nosotros podamos estar en un estado interior apropiado, pero podría ser que no lo logremos, y si no lo logramos, pues de nada sirvió tanto viaje, tanto costo, tanta situación, ¿verdad? Lo mismo en todo en nuestra vida, o sea, podría ser que estemos pensando siempre voy a terminar mi carrera porque voy a ser gran médico, gran doctora, lo que sea, y estoy esperando y esperando el acontecimiento del día en que me gradúe, y cuando me gradúo, o si no me pude graduar, ya pienso que mi vida se echó a perder, cuando realmente son eventos exteriores. Nosotros cada día vivimos, no de aquí a 10 años planeando algo, ¿no? Dice, la vida en sí misma es una serie de acontecimientos que se procesan a través del tiempo y del espacio. Alguien dijo, la vida es una cadena de martirios que lleva el hombre enredada en el alma. Cada cual es muy libre de pensar como quiera. Yo creo que a los efímeros placeres de un instante fugaz le suceden siempre el desencanto y la amargura. El maestro aquí nos está diciendo, son pocos los momentos, ¿verdad? Son efímeros los momentos de verdad en que el alma se expresa y estamos y nos sentimos plenos, felices. Y después inmediatamente viene siempre en ese péndulo que también ya se ha estudiado, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? Entonces,
Ustedes observen, y yo creo que las personas más mayores lo saben, había esa como educación más interna, ¿no? Dices, te ríes mucho, te ríes mucho, te ríes mucho, te ríes mucho y terminas llorando. ¿Nunca lo han visto eso? A mi mamá me decía eso, que la abuelita decía, no te rías mucho, ¿verdad? Porque si no vas a terminar llorando, ¿no? Entonces, finalmente, son los polos de la vida, son los opuestos. Te va muy bien, muy bien, muy bien, y si no lo sabes sostener, viene el otro lado. Son leyes de la misma naturaleza. Esa poesía famosa del payasito, ¿verdad? Que curaba a todos porque los hacía reír, pero él a sí mismo no se podía curar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Pues que sí, vivía vegetando, haciendo sus actividades y hasta dedicándose a eso, pero por dentro los estados interiores del alma no estaban curados, no estaban sanados, no estaba trabajado. Dice, cada acontecimiento tiene su sabor característico especial y los estados interiores son asimismo de distinta clase. Eso es incontrovertible e irrefutable. Hay diversos niveles de estados interiores. Ciertamente el trabajo interior sobre sí mismo se refiere en forma enfática a los diversos estados psicológicos de la conciencia. Nadie podría negar que en nuestro interior cargamos con muchos errores y que existen estados equivocados. Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia máxima e inaplazable modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia. La modificación absoluta de los estados equivocados origina transformaciones completas en el terreno de la vida práctica. Les pongo un ejemplo para que se comprenda en hechos reales, pero que sea solamente el ejemplo que pongamos en práctica cada día. Se dice que el cáncer es una enfermedad producida, porque la ciencia no sabe de dónde es, de qué viene, no saben, por ahí están diciendo que a lo mejor sí es un virus, que a lo mejor no, si no se contagia, si sí se contagia, no saben. Lo único que la ciencia puede hacer es extirpar, ¿verdad? Y decir bye bye. Sin embargo, a nivel de la psicología ya se reconocen que ciertos estados provocan enfermedades en nuestro cuerpo. El cáncer está asociado, se dice específicamente, a resentimientos muy viejos que se tienen y obviamente pues a la falta de la alquimia que ya conocemos. Es como una plaga que se comenzó dando y que después del cáncer hay muchas otras enfermedades, ¿no? Como el SIDA, que también es una polémica muy grande. Por ahí hay personas que definitivamente pues incluso desencarnan, mueren por culpa de un cáncer. Yo no estoy aquí queriendo decir que se deba o no se deba hacer, solamente estamos poniendo el hecho de que en nuestra vida ha habido tantos eventos que mal combinados con nuestros estados interiores han producido la mayor enfermedad psicológica que se llama odio, resentimiento, rencor. Dice entonces aquí el maestro, la modificación absoluta de los estados equivocados origina transformaciones completas en el terreno de la vida práctica. Sabemos, somos testigos de personas que, como se dice, le han echado muchas ganas, se han rodeado de mucho amor, obviamente de aquellos seres que les quieren, y han superado cuestiones que para la ciencia médica no tendrían una solución. Y esto proviene de un trabajo interior, muchas veces. Es cierto que existe la ley del karma y que hay karmas que se tienen que pagar, también es cierto, nadie lo va a negar. Sin embargo, si nosotros modificamos nuestros estados interiores, hasta una enfermedad la podemos pasar de una manera o de otra, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que 100% de las personas se va a curar, porque yo no me estoy dando aquí ni de mago ni de curandero, solamente estoy diciendo que si cambiásemos nuestros estados interiores,
la propia enfermedad se viviría de una manera diferente. Hace unos días escuchamos a una persona que decía, acércate a Dios. Bueno, nos comentaban, ¿no? Estaba enferma y desencarnó hace unos días. Pero antes de desencarnar, su mensaje fue de alegría, diciendo, acércate a Dios, no sabes lo que yo he encontrado sintiendo esto. Me voy tranquila, ¿verdad? Era una dama. Entonces, hasta la propia muerte para nosotros es un estado interior que vamos a tener que enfrentar y que los tibetanos hablan muchísimo como preparación de la vida, al grado que dicen, no sabe vivir el que no sabe morir. Y saber morir es saber comprender, tener esa inteligencia de vivir que está diciendo aquí el maestro, y al mismo tiempo saber morir en nuestros defectos psicológicos. Entonces aquí sí funciona eso que llamamos la ley de atracción. Aquí sí de profundidad podemos decir que si tú cambias tus estados interiores, vas a atraer circunstancias benéficas, beneficiosas y éxito en tu vida. ¿Cuál? No lo sé. A lo mejor perdiste el empleo, perdiste el trabajo, perdiste el dinero o perdiste la riqueza. Y para muchas personas dirían, le fue re mal. Pero a lo mejor fue la oportunidad que tú encontraste para encontrar una vida más sencilla, más armoniosa, más llena de amor. Y te salvaste del peso de ser millonario. Estoy poniendo solamente ejemplos, ¿verdad? Estamos hablando de estados interiores. Estamos hablando de que en esa otra lectura decía el maestro, ya basta de creer que tenemos que vivir con esas desgracias. Se puede cambiar, se puede transformar la vida. Bien, dice, cuando uno trabaja seriamente sobre los estados equivocados, obviamente los sucesos desagradables de la vida ya no pueden herirle tan fácilmente. Entonces aquí hay otra reflexión muy profunda, ¿verdad? Más débiles somos cuando más nos identificamos con los estados interiores negativos. ¿No es cierto? Más nos identificamos, menos encontramos un estado interior apropiado. Las situaciones negativas o desagradables de la vida nos van a hacer sufrir. Vamos a ser presas fáciles. Ciertamente somos víctimas, pero no con la autoconsideración que creemos, sino de nosotros mismos. Nuestro peor enemigo lo llevamos dentro. Dice, estamos diciendo algo que solo es posible comprender vivenciándolo, sintiéndolo realmente en el terreno mismo de los hechos. Quien no trabaja sobre sí mismo es siempre víctima de las circunstancias, es como mísero leño entre las aguas tormentosas del océano. Los acontecimientos cambian incesantemente en sus múltiples combinaciones, vienen uno tras otro en oleadas, son influencias. Ciertamente existen buenos y malos acontecimientos, algunos eventos serán mejores o peores que otros. Pues nadie niega la alegría, ¿verdad?, de un nacimiento, de una boda. Y nadie niega pues el terrible dolor que ocasiona un divorcio, una separación, una muerte, ¿verdad? Todos son eventos finalmente. Empero existen situaciones de hecho que de verdad no pueden ser alteradas. En estos últimos casos, lo que decíamos, deben aceptarse conscientemente, aunque algunas resulten muy peligrosas y hasta dolorosas. Incuestionablemente el dolor desaparece cuando no nos identificamos con el problema que se ha presentado. Debemos considerar la vida como una serie sucesiva de estados interiores. Una historia auténtica de nuestra vida en particular está formada por todos esos estados. Cuando nosotros hablemos de nuestra vida tenemos que hablar de nuestros estados interiores, no de lo que sucedió afuera, sino de nosotros. O sea, realmente ¿verdad? Nunca lo hacemos. Entonces, bueno, yo nací en Guadalajara, tal fecha, en tal lugar, en tal, estudié en tal lugar, ¿verdad? Y ahí resumimos nuestra vida, ¿no? Pero en realidad son nuestros estados interiores, y si nosotros miramos un poquito esa historia nuestra,
Ahí nos vamos a dar cuenta si hemos cambiado o si seguimos siendo los mismos. El maestro Samael tiene esa experiencia que ya la hemos mencionado, ¿verdad? Donde él se presenta a su Madre Divina con él, la invoca, lo que sea, y él le dice, Madre mía, pues perdóname, ¿verdad? Yo ya no soy el mismo, algo así, ¿verdad? Y la Madre Divina le contesta, tú eres el mismo, tú no has cambiado, tú eres el mismo. Pero Madre mía, yo ya no ando en mi vida vieja, ¿verdad? Como en otras vidas, yo ya no ando haciendo lo que hacía en otras vidas, yo ya no soy el mismo porque ya estoy haciendo otras cosas. Tú no has cambiado, tú eres el mismo, porque llevas adentro las mismas facetas. Y dice que con dolor tuvo que aceptar que así era y ponerse a trabajar en la muerte del ego, aunque ese ego no estuviera manifestándose ya abiertamente. Uno lo sabe, por eso dice el maestro que ante esa autoconsideración terrible que llevamos, se muestra que somos o que tenemos estados muy perversos en nuestro interior. ¿Por qué? Porque no somos personas llenas de amor. Muchas veces yo me planteo eso, ¿no? Y digo, bueno, una persona que es 100% amor no puede tener problemas con nadie. Así le estén haciendo lo que le estén haciendo, no puede. En cambio uno reacciona porque nos hicieron o nos dejaron de hacer. Y bueno, estamos luchando, estamos diciendo, no voy a reaccionar así. No es inteligente, tengo que superar esto, no me voy a identificar o trato de no identificarme, pero estamos en esa lucha, por lo menos nosotros. Dice, al revisar la totalidad de nuestra propia existencia, podemos verificar por sí mismos en forma directa que muchas situaciones desagradables fueron posibles gracias a estados interiores equivocados. O sea, ya la situación estaba difícil, pero nuestros estados interiores lo empeoraron. Alejandro Magno, aunque siempre fue temperante por naturaleza, se entregó por orgullo a los excesos que le produjeron la muerte. Francisco I murió a causa de un sucio y abominable adulterio, que muy bien recuerda la historia todavía. Cuando Marat fue asesinado por una monja perversa, se moría de soberbia y de envidia, se creía a sí mismo absolutamente justo. Las damas del Parque de los Ciervos incuestionablemente acabaron totalmente la vitalidad del espantoso fornicario llamado Luis XV. Muchas son las gentes que mueren por ambición, ira o celos. Esto lo saben muy bien los psicólogos. En cuanto nuestra voluntad se confirma irrevocablemente en una tendencia absurda, nos convertimos en candidatos para el panteón o el cementerio. Es decir, en cuanto nosotros entregamos nuestra voluntad a esos estados negativos, somos candidatos pues prontos para ese cementerio, dice, o panteón. Otelo, debido a los celos, se convirtió en asesino y la cárcel está llena de equivocados sinceros. Un estado interior negativo. Uno se pregunta muchas veces, ¿yo qué haría si estuviera en el caso de? Es muy difícil, de verdad, es muy difícil que nosotros, si no trabajamos estos estados interiores, pues conforme el karma nacional, mundial, personal va manifestándose, pues nos vamos convirtiendo en lo que somos. Vamos a decir que pues en México antiguamente había gente muy honesta. Por ejemplo, yo recuerdo de niña que se decía que pues allá en Mérida las personas salían a la calle, las personas de más típicas de esta zona de Mérida, pues salían a tomar el aire porque hace mucho calor, con sus alhajas y sus medallones de oro y todas sus, como algo normal, ¿no? Pues conforme fue apretando la situación, pues eso ya no se ve. ¿Por qué? Porque alguien sale así a tomar el sol, el fresco de la tarde, de la noche, y termina siendo asaltado. Antiguamente pues habían valores más o menos en el trabajo, en una competencia entre comillas leal, que ya hemos hablado que la competencia finalmente no es nada positivo, pero
vamos a decir que era más o menos leal, entre comillas, pero hoy en día, con la necesidad de trabajo, pues se vuelve un verdadero hervidero de envidias, de ver quién pisa a quién para quedarse con el puesto y tantas cosas. Estoy poniendo ejemplos nada más, pero ustedes miren adentro, ¿verdad? La cuestión es que no mejoramos con los eventos de la vida, no mejoramos si la vida nos mejora. Nosotros en nuestros estados interiores vamos empeorando y eso está demostrado también, pues, porque la masa es la suma de los individuos. Entonces uno se pregunta, ¿y yo qué haría en el caso de, verdad? ¿Yo qué haría si como en Haití, pues vino una situación, no sé si fue de un huracán, se quedaron sin alimentos y al final cuando la ayuda llegaba, pues había gente robando los alimentos el más fuerte ganaba sobre el más débil, hasta que tuvieron que llegar con soldados y pistolas para que más o menos se entregara lo que se tenía que entregar, pero como ya no podían ir a cuidarlos a su casa, pues imagínense, era una verdadera rapiña en donde no había esa decir, vamos a hacer entre todos, ¿verdad? Pues con esto que nos están ayudando, que es muy difícil porque es una circunstancia muy fuerte, y aún sin embargo uno dice, pues si se cose 1 kilo de frijoles y vamos a repartirlos y unidos hacemos más que matándonos unos y asegurándonos más comida a otros, ¿verdad? Es una situación así. Entonces dice, pues Otelo debido a los celos se convirtió en asesino y la cárcel está llena de sinceros equivocados. Buenas intenciones, malas decisiones. Finalmente las decisiones son estados interiores también que hacemos. Cada cosa que nosotros pensamos, sentimos, se convierte como en una decisión que tomamos. Si dejamos que esos pensamientos crezcan y crezcan y crezcan, estamos tomando la decisión de un estado interior de odio, de rechazo, de resentimiento. Pero si contra viento y marea, algo que me produce, que este ego, que este defecto, se alimente, si yo voy en contra de ese sí mismo, de ese yo que llevo adentro, cueste lo que cueste, se dice, porque aunque me estén insultando afuera, ¿no? Tendríamos que comprender que es la única manera de alcanzar estados internos más elevados. Para eso se necesita mucha renuncia y mucho arrepentimiento también. No sé si hay algo por internet. Sí, se registró una nueva persona que es de Chile y manda saludos. Saludos a Chile, a Canadá y a todos los que están viéndonos y a los que ven después las conferencias. Bien, dice el maestro, para concluir, más o menos es un mismo tema, ¿no? Dice, sucesos personales. Plena autoobservación íntima del mí mismo resulta inaplazable cuando se trata de descubrir estados psicológicos equivocados. Si no hay autoobservación, que es por donde comienza todo este trabajo, pues no vamos a poder descubrir que tenemos estados internos negativos. Bueno, por lo menos nosotros comentamos que nos cae como anillo al dedo, ¿verdad? No sé a ustedes. Incuestionablemente los estados interiores, equivocados, pueden ser corregidos mediante procedimientos correctos. Es decir, nos están diciendo la situación, pero porque hay una solución, ¿verdad? Como quiera que la vida interior es el imán que atrae los eventos exteriores, necesitamos con urgencia máxima inaplazable eliminar de nuestra psiquis los estados psicológicos erróneos. Es por ahí donde no estamos de acuerdo con lo que se ha hecho comercial la ley de atracción, ¿verdad? Porque la ley de atracción te dice, pues, que si tú lo deseas mucho se te va a cumplir. Pues uno dice, pues ten cuidado con lo que deseas. En el camino interno de lo que se trata es de dejar de desear. Y allí nos están enseñando que hay que desear más. No, pero sí es verdad que nuestros estados interiores son un imán que atrae a eventos, a circunstancias exteriores. Es decir, corregir estados psicológicos equivocados es indispensable
cuando se quiere alterar fundamentalmente la naturaleza de ciertos eventos indeseables. Esto es algo que si lo experimentamos vale oro de verdad vale oro. O sea, uno tiene que sentarse a trabajar con el ego en aquel evento, por ejemplo, de disgusto que se tuvo con alguna persona, y sentarse a trabajar con su ego, y después hasta buscar, pedir por aquella persona que pues a lo mejor nos está hasta deseando un mal, decir que le vaya bien, que le vaya mejor, que todo se le... ¿Para qué? Para que nosotros cortemos con esas malas recurrencias que tenemos. Es algo que de verdad, si lo ponemos en práctica, nos vamos a dar cuenta. Pero lo que uno menos quiere es pedir por aquella persona que nos ha hecho daño, entre comillas. Y no sabemos de qué recurrencias viene, ¿no? Nosotros aquí pues lo hemos vivido definitivamente. Llegamos a estar hasta en una situación de peligro en algunas veces, y lo único que podíamos era decir, pues no voy a disparar la misma arma con la que me están disparando psicológicamente a mí. Y si en peligro hasta se pone mi vida, pues me pongo en manos del ser, porque ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces 2, 3 meses meditábamos y pedíamos al final que les fuera bien. Y así sucedió. Aquella situación se ahuyentó porque se ahuyentó. Bien. Alterar nuestra relación con determinados eventos es posible si eliminamos de nuestro interior ciertos estados psicológicos absurdos. Situaciones exteriores destructivas podrían convertirse en inofensivas y hasta constructivas mediante la inteligente corrección de los estados equivocados interiores erróneos. Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren cuando se purifica íntimamente. Quien jamás corrige los estados psicológicos absurdos creyéndose muy fuerte, se convierte en víctima de las circunstancias. Así podamos ser el presidente de la República o del mundo, de la ONU, de donde sea. Si nosotros no cambiamos nuestros estados internos, pues servimos de vehículo a la ley, nada más. Y eso es muy duro de decir, ¿no? Muchos puestos políticos están ocupados por fichas que solo sirven para cumplir el karma de los pueblos muchas veces. Pero esa persona se siente grande, maravillosa, yo soy el gran Señor, sin saber que está haciendo una pieza de cobro de karmas, y que después también, desgraciadamente, su destino pues no es ese mundo de los cielos. De hecho, la vida se convierte muchas veces en un temor tan grande que ya viven pues encerrados, con guardaespaldas por todos lados, con miedo por todo el tiempo. Entonces eso no es vida interior, ¿verdad? Sí, serás un gran señor, pero tu vida interior no es feliz. Dice, poner orden en nuestra desordenada casa interior es vital cuando se desea cambiar el curso de una desgraciada existencia. Tener fe en este trabajo, de verdad, que si nosotros ordenamos nuestra casa interior, que significa equilibramos nuestros 5 centros, ¿verdad? Centro intelectual, centro motriz, centro instintivo, centro motor y centro sexual, la vida va a cambiar, ténganlo por seguro. Las gentes se quejan de todo, sufren, lloran, protestan, quisieran cambiar de vida, salir del infortunio en que se encuentran. Desafortunadamente no trabajan sobre sí mismas. No quieren darse cuenta las gentes que la vida interior atrae circunstancias exteriores y que si estas son dolorosas se debe a los estados interiores absurdos. Lo exterior es tan solo el reflejo de lo interior. Quien cambia interiormente origina un nuevo orden de cosas. Los eventos exteriores jamás serían tan importantes como el modo de reaccionar ante los mismos. ¿Permanecisteis sereno ante el insultador? ¿Recibisteis con agrado las manifestaciones desagradables de vuestros semejantes?
¿De qué manera reaccionaste ante la infidelidad del ser amado? ¿Te dejaste llevar por el veneno de los celos? ¿Mataste? ¿Estás en la cárcel? Y un sinfín de preguntas que nos podríamos hacer, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaste ante el tráfico de hoy? ¿Verdad? ¿Cómo reaccionaste ante el gimnasio de que la esposa o el esposo, ¿no? De los hijos? ¿Cómo nos sentimos en cada momento de nuestra vida? Eso es lo que importa. O sea, la vida se nos va. La existencia física de tiempo y espacio es una oportunidad para la vida interior. Pero si dejamos que la vida pase, dice el maestro, pues vegetar no es vivir. Y vegetamos, aunque estemos trabajando en la vida diaria, ya en el trabajo económico, aunque estemos haciendo muchas cosas, aunque decíamos tengamos un gran puesto, aunque seamos quien seamos, seguimos vegetando si no estamos utilizando cada experiencia para nuestro trabajo interno. Si los hospitales, los cementerios o panteones, las cárceles están llenas de sinceros equivocados que reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores. La mejor arma que un hombre puede usar en la vida es un estado psicológico correcto. Uno puede desarmar fieras y desenmascarar traidores mediante estados interiores apropiados. Por eso dicen, ten cuidado de escoger bien a tu enemigo porque tienes la tendencia a convertirte en él. ¿Por qué tienes la tendencia? Porque atacas con tanta fiereza al enemigo que está mal y que a lo mejor realmente es una causa, no sé, hasta una huelga, un mitin, o sea, pero te terminas convirtiendo en lo que tú estás en contra, porque no tienes un estado interior adecuado. Aprended a enfrentaros ante los sucesos más desagradables de la vida práctica con una actitud interior apropiada. No os identifiquéis con ningún acontecimiento. Recordad que todo pasa. Aprended a ver la vida como una película y recibiréis los beneficios. No olvidéis que acontecimientos sin ningún valor podrían llevaros a la desgracia. Si no elimináis de vuestra psiquis los estados interiores equivocados. Cada evento exterior necesita incuestionablemente del billete apropiado, es decir, del estado psicológico preciso. Nada es gratis, hermanos, aquí también es otro punto, nada es gratis, todo tiene un costo interno. El maestro dice que para recibir ciertas iniciaciones le cobraban, ¿verdad? En los mundos internos, en una forma simbólica de decir, para alcanzar un grado de iniciación él necesitaba haber pagado el precio con sacrificio por la humanidad o con dolor. Ustedes lo saben mejor que nadie. En la vida pagamos o con dolor o con amor por los demás, sacrificio por la humanidad. No hay más, no hay más. Muchas veces los hijos son la forma en que pagamos algo que debemos. Y si ese hijo no aprende, pues entonces tendrá que pagar en sus propios hijos, ¿verdad? Esa es una sabiduría de la vida diaria. Cada cosa que nosotros hacemos tenemos que pagar internamente. Es como especie de, como en la antigüedad se decía, como hacer una penitencia, si quiero algo lograr, ¿verdad? Pero hoy estamos tan acostumbrados a que solamente el dinero físico compra las cosas, los buenos puestos. Sí, preguntaba que, a ver, tengo una duda, una vez que ya identificamos tus errores psicológicos, ¿solo a través del trabajo interior logras quitarlos o tenemos que allegarnos de alguna otra técnica? Porque es terrible. Muchos videos, sí. Sí, bueno, hay que revisar algunas conferencias en relación al ego para comprender e identificar, pero me parece entender que si ya detectamos el estado interior negativo, ahora
¿Qué hacemos? Aparte del trabajo, de la meditación, esto que nos está diciendo el maestro, transformación también de impresiones en cierta manera, ¿no? Si nuestro estado interior no es apropiado, hay que transformarlo. ¿Cómo? Con voluntad interior. Ahí es donde se aplica un hombre, una mujer de voluntad. Cuando alguien dice, yo soy una persona de mucha voluntad, porque me levanto en la mañana, porque hago, porque deshago, porque lo que yo digo se hace, no estamos hablando de la verdadera voluntad, aquí estamos hablando de la voluntad interna del alma, del ser, que te va a dar la fuerza para poder transformar ese estado interior negativo. Eso es instantáneo y se llama también meditación en marcha. Quiere decir que si yo estoy en una reunión resentida con una persona y con otra, y no estoy disfrutando, se me está yendo esa oportunidad, porque yo estoy mal interiormente, porque me han hecho algo, por la causa que sea, y yo soy el que se pone mal, aunque me duele el orgullo. ¿Ustedes han oído esa frase que dice el que se enoja pierde? La verdad que ante hechos difíciles duele mucho el orgullo, pero es verdad, el que se enoja pierde. Hasta un pueblo enojado pierde, porque entonces le mandan a la policía. No es la mejor manera de cambiar. La mejor manera de cambiar es cambiando nuestro estado interior. Alguien dirá, sí, pero mira, esta persona se hizo así porque le fue muy mal, de verdad. Es que no sé qué se les ocurra, algo muy grave, le mataron a su esposa, a sus hijos, yo qué sé, no sé, algo muy grave. Aún así no tiene justificación. Ustedes conocen la vida simbólica de un Moisés, saben que lo despojaron de ser príncipe, le quitaron toda posibilidad, lo mandaron al desierto a morir. Y el ser lo levantó y lo convirtió en otro tipo de reinado, ¿verdad? Pero claro, ¿a quién nos gusta vivir eso, no? Queremos agarrarnos con más fe al resentimiento, y como dicen, el maestro Samael lo dice aquí, sufrimos y hacemos sufrir a los demás, porque contagiamos nuestros malos estados. Viene alguien y dice, mira lo que me hicieron, y fíjate, tú ya no le hables porque mira esa persona lo que me hizo, y ya no le hables porque es casi el diablo vivo. Híjole, no sé a qué grado pueda decirse que se comprenda esto, pero se paga muy fuerte la discordia. Ustedes saben que la discordia es un círculo dantesco muy denso, no sé si es el 7º, 8º, 9º, por ahí. Pero la discordia, crear discordia entre las personas es algo muy difícil de comprender, porque somos sinceros equivocados. Pero yo enemisté a alguien, puse a alguien en contra de otra persona. No es totalmente la culpa, porque si aquella persona fuera consciente no caería en el juego. Pero dice el maestro, sufrimos y hacemos sufrir. Somos infelices y hacemos infelices la vida de los demás. ¿Por qué? Porque si yo estoy viviendo un problema, incluso se lo traspaso a aquellos de mis seres queridos, aquellos que me quieren, abuso de su cariño, porque no es otra la palabra, abuso de su cariño, les cuento mis problemas y aquella persona deja de dormir preocupada por aquel ser querido. Y acuérdense que todo pasa. Y al rato, inclusive, aquella persona con la que lo enemisté ahora es mi gran amiga. Y ahora sí, trátalo bien porque es mi gran amigo, ¿verdad? Vamos a suponer el esposo o la esposa, ¿no? Va lo típico, ¿no? Vas con la mamá porque te acabas de casar y le cuentas todos los problemas del esposo o de la esposa, ¿no? Y mira lo que me hizo, y es un tal, y es un por cual, y es esto, y es lo otro, y no me da, y si me da, y no me quiere, y si yo veo que no te quiere, y si se identifica uno tanto, pero somos tan inconscientes que al rato no podemos ver, si es el caso de que somos el suegro o la suegra, pues al nuero o a la nuera, o al yerno o a la nuera, como se diga, ¿no? Pero al rato sucede a la vuelta de la esquina que se arreglan las cosas, que cambia la situación, da vueltas la vida y ahora
tienes que querer a mi esposo o a mi esposa porque ahora sí me trata bien. Pero ¿sabes qué? A mí ya se me quedó ese sabor, o sea, hasta fue falta de inteligencia porque lo enemisté, ¿verdad? Somos así, la vida, nosotros hacemos como grupos sociales en donde decimos nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Ese sentido de pertenecer nos hace mucho daño y ha hecho mucho daño incluso a la gnosis, porque dice, yo estoy con tal líder, no, yo estoy con este otro tal, no, entonces no nos hablamos. Por si somos gnósticos, sí, pero mi líder dice que ya no te hable porque tú no vales, entonces, porque tú lo que sea, entonces, pues el karma que nos estamos echando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos estados interiores adecuados. Aún en medio del dolor que te produzca, que alguien te haga daño, entre comillas, porque ya vamos comprendiendo que si nos hacen daño es porque hubo una puerta que nosotros teníamos abierta que se llama ego, ¿verdad? Si me duele el orgullo es porque había alguien dentro de mí que contestó ante ese insulto. Si yo no tengo orgullo, no contesto ante el insulto. Entonces, pues, es esto, ¿no? Que nosotros tendríamos que decir, bueno, aún en los peores momentos, yo veo que dos personas van a pelear, pues ponerme en medio y decir no, ¿verdad? Decir no. Aunque después sean las grandes amigas y se olviden de mí, no. Yo no puedo sembrar discordia, es que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, yo lo sé, pero necesitamos ir profundizando para liberarnos de esas cargas que tenemos de tantas y tantas vidas inclusive, y son hechos de pequeños de la vida, y tener fe que en realidad el karma que tenemos de antes pues habrá que pagarlo, pero que por lo menos, como dicen los tibetanos, hasta cierto nivel, la yoga de la recta conducta, ¿no? Por lo menos no seguirnos creando más deudas, ¿no? Por lo menos no entrar en más deudas para poder tener oportunidad, pagar y no endeudarse. ¿Eso cómo lo entienden ustedes? Pues como una persona que debe mucho dinero, se encontró un buen trabajo por fin y dice, pues de todo este dinerito que estoy ganando, pues yo ya no quiero pagar porque me lo quiero gastar y lo quiero disfrutar, ¿verdad? Y entonces voy y me endeudo más y compro el doble de lo que yo podía pagar. ¿Cuál inteligencia hay en eso? Ninguna, pues porque te va a caer el banco y al final te lo va a embargar, ¿verdad? Entonces así son leyes que están asociadas un poquito como partes de la ley del karma, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si ya traigo tantas deudas y encima me estoy siguiendo endeudando, aunque me están dando la oportunidad en esta vida de tener una vida un poquito más normal, o a lo mejor en un buen nivel, pues es cuando más debo de trabajar. Cuando me está yendo bien en la vida, en los acontecimientos humanos, es cuando más atento tengo que estar y más tengo que estar al tanto de mi trabajo interno. Es más fácil estar al tanto del trabajo interno cuando nos va mal. ¿O no es así? Que cuando alguien sufre, entonces sí va y pide a Dios, ¿verdad? Y reza y ora y pide. Pero cuando le va bien, cuando da vueltas y viene la otra racha, porque siempre da vueltas, cuando da vueltas y viene la buena racha, nos olvidamos, se dice, de Dios, de todo. Somos así, dice el maestro, somos perversos, y sí es cierto, desde ese punto de vista llevamos egos muy dañinos, y en eso está la inconsciencia. Ese primer paso de autoobservarse es el más difícil muchas veces, porque algunas personas se cansan y dicen, pues todo el día estoy viendo egos, ¿no? Pues entonces esto en lugar de sentirme bien me estoy sintiendo peor. Y se cansan y se fastidian y mejor van y se compran un curso donde les abran los chakras o donde les den ya el don de la curación o el don de algo y se engañen así un tiempo y bueno, bye, ¿no? Y vamos de escuela en escuela, o donde nos digan que somos buenas personas, ¿verdad?
Pero la vida nos va dando duro, ¿no? Bueno, pues no sé si hay algún otro comentario, algo. Son 3 capítulos que da el maestro, del 7 al 9. Sería bueno que los repasaran y los meditaran. No estamos ya transmitiendo el jueves porque tenemos el retiro. No vamos a transmitir, ¿verdad? Pero bueno, en cuanto estemos ya de regreso y esté la oportunidad, pues seguimos transmitiendo. Pero esto lo tendríamos que llevar a nuestra meditación. Ojalá que nos conectemos en una meditación de corazón, de felicidad de corazón, de libertad del alma y de lucha también y de comprensión de la misión que tenemos en esta vida interior. No solamente los eventos exteriores y las responsabilidades sociales que tenemos, sino que si vamos a hacer, por ejemplo, si alguien es mamá y tiene un hijo y lo tiene que cuidar y lo tiene que atender, no se olvide que además de hacer eso, tiene que también atender su alma. Que si estamos trabajando todo el día en un trabajo porque es la manera en que sobrevivimos económicamente, no nos desconectemos de nuestra alma. Observemos nuestros estados interiores en cada momento para que no nos agarre la ola y nos revuelque, ¿verdad? Y al final terminemos de egos malos, porque pues esa es la tendencia, ¿verdad? Un ego bueno siempre va a ser la colita del ego malo. Bueno, las felicidades a todos los que asistieron al retiro y que esta noche les desea que Felipe los lleve al cielito. Muchas gracias. Que pidamos hoy en la noche al cielito Felipe, y si nos llevan al cielito, qué bien. Y si a veces nos hacen ver nuestros mundos infiernos, bien también, ¿verdad? También dicen que debemos aprender a vivir con eso alrededor y tomar la oportunidad para no claudicar en nuestro trabajo interno, no dejarnos contaminar de egos. Así es, no contagiarse y recordar que aquí no se acaba todo, que un buen reventón de fiesta, porque al final algún día nos vamos a morir, pero aquí no se acaba, ¿verdad? La vida continúa más allá de este cuerpo físico y vale la pena. Es lo único que bueno, son algunos de los puntos que nuestras religiones occidentales se les tiene que poner, como decir, es como algo con lo que uno no está de acuerdo, que las religiones actuales hayan quitado la reencarnación, el retorno y la recurrencia, porque hacen que creamos que aquí se hace y aquí se paga, ¿verdad? No, la vida continúa. La existencia es esta que tenemos, pero nuestra vida íntima continúa. Tiene un origen en esas estrellas y hay que regresar a nuestro origen. Hay que abrirnos a ser seres cósmicos realmente, pero con esos estados interiores no nos vamos a dar nunca cuenta de que somos seres cósmicos. Por eso es necesario despertar. Pues que pasen buenas noches. Gracias por los buenos anhelos para el retiro. Estaremos pues de regreso tratando de compartir lo más que se pueda, y los que van a asistir pues a recordar que el retiro es un evento, pero que queremos su alma, ¿verdad? Que queremos el alma de todos. Ojalá que podamos vibrar todos en esa armonía del alma también, que no vayamos nada más pues pensando en el lugar y en el evento, sino que estemos de alma, ¿verdad? De corazón, en un estado interior. Buenas noches. Buenas noches.